10:40 y ya estamos en el estudio con Cecilia Montero. Ella es socióloga, es doctorada de la Universidad de París, directora de Espacio Índigo Cecilia Montero, y nos trae el tema central del libro De la ciencia a la conciencia. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por acompañarnos. Feliz de poder estar contigo conversando, una gran periodista. Muchas gracias, muchas gracias. Yo feliz también de que podamos conversar y salir de repente a otros temas, aunque yo digo todo es político, pero salir también a otros temas. ¿Por qué el libro se llama así, Cecilia, De la ciencia a la conciencia? ¿Qué quiere decir eso? Te tengo malas noticias, porque la verdad es que no es otro tema, es el mismo tema. Ya, perfecto. Lo que nos está pasando como ciudadanos después de este panel tan animado que tú acabas de tener, y lo que nos está pasando como seres humanos tienen que ver con lo mismo. De eso se trata el libro. ¿De qué manera? Mira, yo mi origen es investigador científico, trabajé muchos años en ciencia, sobre todo en ciencia de terreno, en investigación empírica, con datos, etcétera. Fui también profesora universitaria, he sido toda mi vida una intelectual que funcionaba en un paradigma desde la mente. Y llegué hasta la dirección de un departamento en la Universidad de Chile de políticas públicas. Así que cuando lo escuchaba, te escucho a ti también, con esta desesperación de por qué no lo hacen bien, de quién es la culpa, hasta cuándo, y la desconfianza y todo. Bueno, a mí me pasó que hace 15 años me di cuenta de eso. Me di cuenta de que no se iban a resolver por la vía de la expertise de los técnicos y de los estudios científicos los problemas sociales. Me tocó hacer balances de lo que se había progresado en muchos ámbitos, en salud, en muchos ámbitos, en educación. Y bueno, tuve ese gran privilegio de tener esa lucidez, y también tuve una cierta ayudita del entorno. No sé si te acuerdas lo que pasó hace ya harto tiempo, ya a los 15 años, con el MOP Gatti. Sí, claro. Bueno, yo estaba ahí y venían llegando los edificios, los vehículos de la PDI a la torre de al lado donde yo trabajaba, y yo estaba con estos expedientes de políticas públicas. Yo sé cómo se preparan las políticas públicas, trabajé muchos años con los economistas que las preparan, y me di cuenta que esto no estaba resultando y de que no iba a resolverse nunca. Y siento darte son buenas y malas noticias, porque en realidad cuando tú te preguntas, y yo creo que estamos en una situación súper privilegiada en Chile, porque estamos en todos los frentes. Yo miraba a tu carita cuando conversabas con los panelistas y decía, pero ¿cómo puede ser que sigamos con esto que ya se sabía? ¿Cómo puede ser que donde tú mires, en transporte, en educación, ustedes hablaban recién de previsión social, donde tú mires, encuentras el mismo tema, y seguimos quejándonos, seguimos denunciando, y como si esto fuera como mala voluntad, incompetencia de quienes están a cargo. Entonces ahora el gran tema de hoy es si la élite es incompetente, las élites que son, ahí había en las redes sociales, tú leías, que decía unos no, es el poder económico, es el poder político, es todo eso a la vez. Y yo tuve, como te decía, una cierta lucidez de darme cuenta de que esto por algo estaba tan mal. No era por falta de inteligencia ni falta de recursos. Este es un país bastante manejable. Yo tengo también la suerte de haber trabajado en muchos otros territorios de otros países. Es manejable, podría ser una joyita este país. Hay gente muy inteligente, muy formada. Hay recursos. Antes éramos un país más pobre, ahora no, hay recursos. Entonces, ¿y por qué no? Entonces, inicié un proceso personal, renuncié al cargo porque me di cuenta que estas malas prácticas que había, también las encontré en la Universidad de Chile, de eso nadie habla, pero dije yo, no es que me haya venido un impulso ético y que yo sea mejor que otros, sino que me vino un malestar a mí conmigo misma. Dijo, esto no lo puedo seguir haciendo porque no está resultando. Yo me crié en la generación del cambio social, yo me dediqué, mi vocación era poner mi inteligencia y mi capacidad al servicio del cambio y de resolver los problemas sociales. Y si tu ser te dice, bueno, esto no está resultando, tienes que parar, porque si no te enfermas. Y me pagaban bien, estaba bien, pero bueno, paré y me metí para adentro y me empecé a indagar en
desde dónde podía venir esta. Y creo que lo que yo planteo ahora en este libro es que es un manifiesto en realidad, es el relato de una experiencia personal, pero también es un manifiesto de que esta era se está acabando. Aquí nos damos la era de este tipo de pensamiento que se desarrolla en Occidente, que es una matriz que está muy imbricada, todo lo que es lo científico, tecnológico, con lo económico, sobre todo con lo financiero, y se escapó de las manos ya. Entonces tú toma cualquier área, para ser bien concretos, toma el área del medio ambiente o toma el área de la salud, donde son áreas temas en los cuales cualquier ciudadano se da cuenta de que esto se fue de las manos. El aire de Santiago, me tocó hacer un estudio comparativo en 3 países de América Latina sobre la contaminación, me di cuenta que no tenía solución técnica, que el tema estaba en la conciencia. El tema del aire que respiramos es el aire que nosotros mismos generamos. O sea, no podemos seguir, bueno, ahí vamos a entrar quizás en el tema concreto de qué planteo, ¿no? Pero no podemos seguir entregándole y separados de nuestra propia salud, en el aire no podemos seguir en eso. Y por eso encuentro que tienen toda la relación los jóvenes. Tienen razón de indignarse porque no se les ofrece ningún sentido. Nada tiene sentido, no hay futuro para ellos. Cecilia, estamos conversando con Cecilia Montero. Ella es socióloga, es doctora de la Universidad de París, es directora de Espacio Índigo. Cecilia Montero nos trae el libro de la ciencia y la conciencia, lo está explicando, el porqué del nombre. A mí me impacta mucho escuchar a Cecilia por este reconocimiento que hace de sentirse una evaluadora en un momento de políticas públicas, una hacedora de políticas públicas, y darse cuenta que chocaba permanentemente con el mismo muro. Cecilia, ¿y eso qué significó para ti? Darte cuenta de lo mismo que estás describiendo ahora. Decir, a ver, esto se armó de una manera, hay una trenza armada, que es lo que un poco decíamos, una trenza armada políticamente, una trenza económica, que yo creo que finalmente es una trenza política económica que se armó como Chile, donde efectivamente pareciera que siempre nos vamos a estar pegando cabezazos, porque como está todo tan trenzado, no es llegar y picar por aquí por acá, es como que hay que entrar a derribar muros aquí para cambiar las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿qué te pasó a ti cuando te diste cuenta de esto? Tú dices, llegó un momento que me iba a enfermar, tuve que dar un paso al costado. ¿Cómo lo miras desde esa otra perspectiva? ¿Cómo se mira desde otra perspectiva, como para, también lo que hablamos en el panel, tener como esa luz de esperanza o como una ventana abierta? Hay muchas razones para ahora recuperar la confianza, porque se abre un periodo en el cual, si tú abres el diario, en el diario vienen los comentarios de por qué fracasó el Brexit, por qué resultó esto del Brexit, y una revista muy prestigiada como el Economist reconoce de que la tecnocracia comete errores. Mira, qué novedad. Bueno, cuando a mí me ocurre esto, pues yo era parte de eso. Me ocurre esto, yo digo, con solo pensar bien y con solo ser inteligentes, no estamos resolviendo el tema. Entonces, comencé a explorar en el por qué, cuál era la característica de los temas. Y te digo, un tema muy claro, porque yo había tenido la experiencia en Francia sobre el tema, es la educación. La educación es un sistema de una complejidad enorme. Y las herramientas que tenemos, como en Occidente, tenemos herramientas que vienen de la ciencia, pero principalmente vienen de una manera de pensar que es absolutamente especializada. No puede hacerse cargo de los problemas complejos, no puede. Seguimos entregándole a los técnicos temas que son sistémicos. Y usted, en los programas que tú has tenido últimamente, yo he podido corroborar de que se está reconociendo que los temas son sistémicos. ¿Qué más sistémico que el cambio climático? La ecología también no ha resultado, el pensamiento ecologista tampoco ha resultado, porque es este sistema que lo recupera con una forma de pensar. Y ahí está la clave de lo que yo planteo en el libro, que es un pensamiento dualista. Nos separamos en Occidente, esto es un tema epistemológico, de la manera en que conocemos y en qué se basa el pensamiento científico, porque gracias a eso ha hecho muchos avances, pero también nos ha generado estos problemas que tenemos y de que estamos en un callejón sin salida, eso no lo podemos resolver. Es la separación, el dualismo entre yo y el mundo, entre el que conoce y el mundo, como si la realidad estuviera ahí.
Yo puedo, siendo inteligente, manejar, por ejemplo, un buen ejemplo del Transantiago. Modelizo y digo, la realidad es esta, yo lo puedo conocer, yo soy capaz de armar un sistema de transporte y en el computador y después lo llevo estoy separada del mundo cuando hago eso. Esto tiene consecuencias en la medicina, en la enfermedad, con todo lo que la información, con todos los avances que tenemos en biología, en neurociencia y todo, estamos cada vez más enfermos. Y la industria farmacéutica no se enferma. Pero también al mismo tiempo tú ves emerger una cantidad de terapias alternativas que se hacen mejor cargo de algunos síntomas, de alguna patología. Entonces, mi planteamiento es que los males de la sociedad y los males del alma, del ser humano, tienen el mismo origen, que es nuestra manera de pensar. Ya, seguimos conversando con Cecilia Montero. Está muy interesante todo esto porque además aterriza de una manera, lo hace muy bien Cecilia, aterrizar una conversación que quizás hemos tenido muchas veces en este programa, con los paneles, que hablamos básicamente de temas políticos, pero que tienen que ver, yo le diría más que son temas políticos, pero bien ciudadanos, o sea, como desde la ciudadanía miramos lo que pasa y nos hacemos preguntas y reflexionamos, pero yo creo que tú tomas todo esto y lo dices muy bien, que es como una manera, es muy interesante escucharte, porque uno quizás le pone otras características u otros apellidos, mucho más sencillos, más alejados de un pensamiento más científico, y que es decir, no sé, falta calle, falta conversación con las personas, falta que la ciudadanía participe, tenga canales de participación mucho más fuertes, como para que también se tomen las decisiones, falta discusión pública respecto a los temas, y no como un grupo de personas que están mirando, hay políticos que lo plantean así, dicen, las políticas públicas hoy día lo hacen los economistas y las políticas públicas no lo deberían hacer los economistas, que tiene que ver exactamente con eso, con el costo-beneficio, y voy a ocupar esa frase tan horrorosa que ocupan los economistas, costo-beneficio de las cosas, y hoy día las políticas públicas no pueden tener, no pueden basarse en un algoritmo económico, en una ecuación. Es como el salario, el otro día hablamos del salario mínimo. ¿El salario mínimo es echar unos numeritos a la calculadora y saber cuánto tiene que dar? ¿O el salario mínimo tiene que ver con una discusión más profunda respecto a qué queremos de un salario mínimo? ¿Qué es un salario digno? ¿Cómo deberían sobrevivir las personas si ganan el salario mínimo? Entonces, en ese mismo sentido, que tú aterrizas este tema y lo dices, ¿sabes lo que pasa? Esto es el fondo, y tú ahí haces un avance y dices, ¿cómo involucrarse en la conversación? Yo creo que ahí, fíjate, Beatriz, lo que te voy a decirte tiene algo que ver con la ética de la cual tú hablabas hace un rato atrás, pero es más que eso, en el sentido de que implica una revolución. O sea, la última frase que dijiste antes, esto de que tenemos que pensar de otra manera, estamos pensando... Porque implica una revolución. Exacto. ¿En qué sentido? Se requieren dos cosas que no van juntas y ni las cuales no se habla nunca, y que me he encontrado expresándolas después de haber hecho todo este viaje, porque es un viaje bien iniciático el que hice conmigo misma, es la compasión y el coraje. Yo creo que cuando yo escucho estos paneles ciudadanos, me ha tocado mucho tiempo, me dediqué a eso muchos años, digo, ¿por qué tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que deberían hacer otros? ¿Por qué tenemos que ir a arreglar nosotros? ¿Por qué tenemos que tener un servicio país, un techo para Chile? ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Yo viví muy joven en Estados Unidos, en un país en la era de la abundancia, y cuando salí de ahí, dije, en mi país somos seres humanos iguales, no tiene por qué ser distintos. Y por eso me dediqué a la sociología. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que deben nosotros? Y en realidad se me dio vuelta el tema y me di cuenta de que llegué a una cierta compasión en el sentido de que estamos todos en el mismo bote. Con buenas intenciones estamos tratando de resolver esto, pero estamos en una civilización que está en crisis, Beatriz. Basta salir un poquito y darse cuenta que ya hay mucha gente que se bajó de este buque. Se dan cuenta que los estados no pueden manejar las cosas. Se dan cuenta de que el medio ambiente ya se escapó de las manos. Entonces, tener compasión de cómo nosotros, seres humanos, estamos violentados por un sistema permanentemente, en todos los ámbitos. ¿En qué más violencia que no poder respirar el oxígeno que necesita? Este voz que tengo es por la afonía del virus incisional y del la mala ventilación de Santiago. Bueno,
compasión con nosotros y con aquellos que también se dedican supuestamente a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque simplemente no nos hemos dado cuenta de que estamos mal en la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. O sea, nos hemos cortado, estamos desconectados. Y decía coraje, ¿por qué? Porque este sistema, que es un sistema de pensamiento, se ha ido reproduciendo en base al miedo. Yo te voy a tocar un tema que tú sabes, yo creo que eres súper sensible, quiero aprovechar de tocarlo, el del crecimiento. Esto yo empecé a plantear intuitivamente, hace muchos años, donde trabajaba en esos años en CIEPLAN, de que había que repensar esto del crecimiento, de que no se podía poner el crecimiento por encima de todo. Y casi me mataron, que era una irracionalidad total. No es political correct hoy día decir que el crecimiento no es la prioridad. Pero me he enterado, vengo llegando de un largo viaje, de que hay movimientos muy respetados en Europa, en California, que están postulando el parar el crecimiento, porque no se puede seguir. Y alguien decía, un gran sociólogo decía que aquel que piensa que se puede seguir creciendo en un planeta que es finito, ¿es loco o es economista? Esas cosas son muy fuertes cuando tú te das cuenta de que en realidad el miedo, yo no me atrevo a decir estas cosas, no me atreví, ahora sí que después de pensarlo muchos años, digo, no, hay que salir y, bueno, discrepar. Este susto, esto de que todo depende del crecimiento, es simplemente un pensamiento único que se nos ha impuesto y nos ha moldeado la cabeza. Entonces, eso por eso yo digo, coraje, porque, por ejemplo, en California, tuve suerte también de conversar con poca gente, que es una par de personas que estaban en trabajo comunitario, ya se olvidaron, dejaron de esperar que el Estado les resuelva nada y están en otra parada, están haciendo las cosas de otra manera. Se está postulando el ingreso, de entregar un ingreso mínimo a todos los habitantes de California. ¿Por qué? Porque bueno, es una solución bien original, porque se está dando cuenta de que lo que está gobernando los sistemas hoy día económicos son estos operadores, tremendos operadores que se basan en, tú lo mencionaste unos minutos atrás, en los algoritmos, para se crea una nueva tecnología, así funciona el sistema, se crea algún nuevo producto y al tiro se crea el algoritmo para captar la clientela e invadir a la clientela de nuevas necesidades. Por lo tanto, ya mercado no hay, empresarios no hay, cada vez hay menos empleo. Entonces, en base a todas estas reflexiones que son bien complejas, para decírtelas en una radio en 5 minutos, pero bueno, se está postulando de que estos grandes megasistemas planetarios, globales, sean los que financien los ingresos básicos de la población que es usuaria de esos sistemas. Somos usuarios todos en este sistema globalizado de información que tenemos. Entonces, te fijas, es una perspectiva muy distinta a la que estamos acá tratando de pelear con nuestros políticos, de que sean más... ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que este modelo ya no funciona. Seguimos conversando qué lástima que se nos está acabando el tiempo, está súper interesante la conversación con Cecilia Montero. Cecilia, solamente un último concepto, escuchándote con mucha atención, me encanta cómo lo dices, porque en el fondo aterrizas tantas cosas que uno como que tiene de repente en la cabeza, como que, y no yo, en las redes sociales, la gente que está permanentemente en conversación con este programa piensa exactamente lo mismo, pero la manera en que lo aterriza Cecilia es súper interesante, porque nos acerca, y en el fondo tiene que ver con cosas súper profundas. Porque en el fondo, ¿cuánto de humanidad falta en la humanidad? A eso yo creo que un poquito tratando de tomarme un poco lo que tú dices. ¿Cuánto de humanidad falta en lo que estamos haciendo para nosotros mismos? ¿Por qué somos tan infelices? Y podemos tener tantas cosas y seguimos ahí. Bueno, porque falta esa comunicación exactamente. Porque nos hemos centrado, el sistema nos lava la cabeza todos los días, nos crea necesidades y nosotros tenemos que correr a trabajar para poder comprar, para poder tener. Y el ser se olvidó, nos desconectamos del ser. Y lo que yo hago en estos años, que relato en este libro, es atreverme, porque eso se requiere, claro, de salirme de esta máquina y me meto en una búsqueda en la cual pasé por hartas experiencias bien fuertes que me mostraron que se podía pensar de otra manera, que se puede, por ejemplo, funcionar dándole crédito a la intuición.
no el pensamiento costo-beneficio, que para algunas cosas puede ser útil, pero sí la tincada, hacer cosas con los demás. ¿Y de qué fuente? Mira, he escrito harto sobre el tema de la felicidad porque creo que nos manipulan mucho con ese tema. Y en las principales fuentes fui a Bután, especialmente a investigar cuál era la base de la felicidad. Y mi concepto de felicidad no tiene nada que ver con el concepto materialista de tener cosas. ¿Usted es más feliz? Sí, porque me compré una casita. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los vínculos con los demás, con el hacer comunidad, con el tener un sentido en la vida. En fin, muchas cosas que descubrí que fueron preciosas, y por eso le puse el título que se llega ahora. En la humanidad está asomándose a una era en la cual va a haber una mayor conexión con nosotros, cada uno consigo mismo va a poder manejar su cuerpo, no entregárselo al médico, desde la conciencia. Eso lo planteó un gran biólogo, era Francisco Varela. Vincularse con el entorno y no dejarle la responsabilidad a aquellos que simplemente ya no se pueden hacer cargo. Hay que tener piedad de ellos también. No se pueden hacer cargo porque se nos fue de las manos. Perdona que sea tan... No, es que ha quedado súper claro. Cecilia, me encantó la conversación, que lúcido lo que planteas. Entiendo perfectamente por qué el libro se llama De la ciencia a la conciencia. Creo que lo explicó súper bien Cecilia, y hace un análisis que es mucho más grande de lo que hablamos a lo mejor todos los días, y que tiene que ver con eso, con los paradigmas, de cómo está cambiando el paradigma de cómo vivimos, y si no nos damos cuenta, ya todo se arrasa con todo. O sea, si no nos damos cuenta de esta forma distinta de cambiar las cosas, que además hay que tener mucho coraje, porque efectivamente disentir en ciertas cosas que están establecidas como si fueran leyes poco menos que de la naturaleza, cuesta, pucha que cuesta. O sea, hoy día en Chile ir en contra del discurso económico o economicista es como de ser un ignorante, de volver poco menos que de hablar cosas esotéricas, y no, estamos hablando de humanidad. Cecilia, súper interesante, dale. En realidad es bien concreto, este camino es algo de hacerse cargo, es placentero, porque los seres humanos somos seres maravillosos, y nos enfermamos porque nos desconectamos. Yo en el libro tengo varios capítulos que son aventuras en las cuales me lancé, que me permitieron establecer esta conexión, por ejemplo, con el mundo vegetal, con el mundo de las plantas. Fue una preciosura, también con maestros espirituales que me mostraron que había otra manera también de ver animal o sagrado en la naturaleza, etcétera. Muy, muy entretenido, y de eso vamos a hablar en el lanzamiento del libro, que ¿cuándo es? Es el 20 de julio, ya, en el Café Literario del Parque Bustamante. Perfecto. Y van a comentarlo dos personas bien destacadas, que es Sara Larraín, que es amiga, gran líder ecologista, tremenda mujer, y un líder espiritual que se llama Tom Heckel. Y va a haber tecito y un número musical de un artista joven muy iconoclasta, muy de vanguardia. Así que vayan, están todos invitados. Eso mismo, ¿es abierta la invitación? Abierta, por supuesto. 20 de julio, entonces, ¿a qué hora? Café Literario, a las 7 de la tarde. En el Café Literario del Parque Bustamante, a las 7 de la tarde, Cecilia Montero, De la ciencia a la conciencia, un viaje interior. Cecilia Montero es socióloga, es doctorada en París, y estuvo contándonos más de su libro y de su pensamiento, de cómo lo instala en un momento tan crucial, además, donde estamos discutiendo estas cosas y queremos buscar respuestas. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto conversar contigo. Un gusto conocerte. Nos vamos ya.